Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos aplicada, grupo número 2. Hoy es lunes 4 de abril de 2022. El anterior viernes no pude, realmente surgió algo muy importante y no pude estar con ustedes. Les escribí, nos vemos directamente el lunes, de modo que esta clase es la clase que íbamos a tener el anterior viernes. Esta mañana he estado en personal y he visto que tengo licencia por mi falta y vamos a ir adaptando el cronograma para reemplazar esa clase, pero con el cronograma 2. El cronograma lo voy a variar un poco, pero pensaba hacerlo para hoy, pero lo voy a hacer solo para el jueves. De modo que ahí tiene algunas fechas de examen muy próximas, estén pendientes. El jueves vamos a hablar más detalles. Y lo otro es que algunos alumnos llegan porque se han inscrito el anterior semana. Entonces, para ellos a lo largo de esta clase vamos a repetir un par de cosas. Bien, entre tanto, simplemente empezamos con este capítulo y a lo largo de explicar algunos detalles, unas preguntas, un ejercicio que faltó, porque del viernes ahora no he podido ver nada. Vamos a cerrar con calma para que el jueves estemos bien. Muy bien. Tenemos que empezar este nuevo capítulo, descripción de macizos rocosos. En este nuevo capítulo, lo que vamos a hacer es, en primera instancia, la descripción y zonificación de afloramientos, luego la caracterización de la matriz, la descripción de las discontinuidades, vamos a estimar los parámetros del macizo rocoso o describirlos y hacer la clasificación geomecánica y la caracterización global del macizo. En otras palabras, ahora pasamos a campo, ¿no? En campo vamos a determinar qué hacer. Muy bien. En detalle, igual tenemos una tabla y esta tabla nos muestra lo mismo que debemos ver aspectos de la matriz, de las discontinuidades y del macizo rocoso en campo para hacer la descripción. Si de matriz hablamos, la identificación, la meteorización y la resistencia. Y si discontinuidades hablamos, la orientación, el espaciado, la continuidad, la rugosidad, la resistencia de las paredes, la abertura, el relleno y las filtraciones. Y en el macizo rocoso, el número de familias de discontinuidades, el tamaño de bloque, la intensidad de fracturación y el grado de meteorización. Todos son aspectos que hay que ver en relación con la descripción. Nos vamos a ir a campo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Nos vamos a ir a campo. Bien, hay que ir con calma, ¿no? En esta clase vamos a ver la primera parte de matriz y una introducción. Entonces vámonos a campo y establezcamos un lugar donde tengo algunas fotos. Puede ser cualquier otro lugar, cualquier proyecto, pero ayuda mucho este de acá. Nos vamos a ir a Sucre. Entonces uno dice, aquí tengo yo el mapa de Bolivia. Aquí está el departamento de Chuquisaca
agrandamos el departamento de Chuquisaca y aquí está la ciudad de Sucre y la ciudad de Sucre que está acá tiene la carretera a Cochabamba y aquí está la fábrica de cemento francesa. Y en la fábrica de cemento francesa han ido sacando material para hacer cemento en un cierto sector. Este sector de acá, su cantera se puede decir. En los años su cantera lucía así. Esta ya es una foto antigua de hace unos 15 años más o menos, ¿no? O quizá de 2006, sí, más o menos eso, como pasa el tiempo. Y esa cantera, ¿no? Esa luce así. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un cerro y han ido cortando ese cerro. ¿Para qué? Para sacar material. Y han llegado a un límite en que no necesitan el material del otro lado. Entonces, solo han bajado ahí y el talud que han ido formando ha ido creciendo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Si vemos la foto, luce así, ¿no? El talud que se ha formado es ese y de ahí está el material. Entonces se sigue material, sacando material aquí para la producción de cemento, pero miren qué interesante, se trabaja en una roca y nos deja una obra civil muy clara, un talud en un macizo rocoso, ¿no? Esa es la idea. Entonces vemos la idea, la geología, dónde estamos parados, ¿no? Eso es lo primero que uno quiere hacer, porque no se olviden, nos hemos ido a campo para describir nuestro macizo. Entonces ya lo estamos viendo, ya decimos, ese es nuestro macizo y queremos describir ese macizo. La matriz, las discontinuidades, queremos ver el mismo macizo y terminar en una clasificación que nos va a ayudar a llegar a lo mecánico, ¿no? Y si eso es estable, no es estable, varias cosas, pero estamos en campo. Y ahí vemos las circunstancias, el lugar y todo, y es típico de este macizo asociar con esto. ¿Qué ve ahí, qué se ve en esa foto? Hacia el sur, Sucre, ¿no? Si eso estaba al norte, entonces en la foto ve uno Sucre. Y aquí cerca ve un parque, es el Parque Cretácico. Y uno dice, ¿y por qué hay un parque Cretácico? Antes de seguir viendo el macizo, me daré una vuelta por el Parque Cretácico. Entonces estamos en campo, no se olviden, ¿no? Y nos metemos al Parque Cretácico. Y en el Parque Cretácico vemos eso y decimos, muy bien hechito, que hayan tenido esos colores o no es otra cosa, pero en base al registro fósil se llega a la conclusión de que por ese lugar caminaron esos animales. Otro ejemplo, por ese lugar caminaron estos otros animales o este de acá, ¿no? Ese es el Parque Cretácico, no cabe ninguna duda. Entonces, decimos, muy bueno, pero yo he venido a ver el macizo, seguramente me va a ayudar a entender y vuelvo a mi macizo y después de salir al parque veo esa porción, están excavando y ya entiendo que por aquí han caminado esos dinosaurios, pero yo me concentro en el macizo y veo aquí esa parte, le saco una foto, veo más de cerca y empiezo a ver aquí el tipo de roca. Cuando veo eso, ¿qué dirían ustedes? Dentro de los grupos grandes, ¿es una roca ígnea? ¿Es una roca sedimentaria? ¿Es una roca metamórfica? Pueden abrir su micrófono y comentar algo de esas tres opciones. Una roca sedimentaria. Se ve claramente que estos son la estratificación que en su momento, en su tiempo estuvo horizontal, ahora está prácticamente vertical, y es una roca sedimentaria. Entonces ahí uno empieza, ¿no? A ver el macizo. Y mira un poquito más, y era famoso en el 2006 el ver esto de acá. Y uno dice, ¿y qué es eso de ahí? ¿Qué está pasando?
en este macizo? Quiero averiguar. Y visto de un poquito más cerca, uno dice, aquí hay algún problema con el macizo, hay algún movimiento, pero muy especialmente primero me concentro en eso, la caminata más larga que ha quedado registrada de dos dinosaurios. Algunos no tengo idea de los que hemos visto, pero interesante, ¿no? Uno dice, esto era horizontal y han quedado las huellas de los dinosaurios ahí. Ya después de un tiempo, entre esta línea y esta, déjenme un segundo, que quitamos eso. Y ya hace algún tiempo, varios años, esta foto es del 2006, si mal no recuerdo, aparece aquí una discontinuidad muy clara, más esta, bueno, está terminado cayéndose. Entonces, esta caminata ya ha desaparecido. Pero igual uno sabe que el macizo que estamos trabajando tiene esas huellas. Me acerco un poquito más a ver ese macizo de abajo hacia arriba o solo en la parte superior, vamos a decir que sí, creo que esa es la idea. Un poquito ya uno se olvida de qué es qué. Y que encuentra ese macizo, encuentra las discontinuidades, encuentra la matriz, ¿no? Y ese es el que vamos a describir. No, no importa mucho, nos estamos ubicando, hemos ido a campo, ¿no? Ah, ya, va, no olvidé eso. Entonces, visto de abajo hacia arriba, ahora sí vuelvo, de abajo hacia arriba veo eso, entonces, si por ejemplo veo de aquí hacia allá, encuentro esos detalles y veo hasta cierto nivel un tipo de roca y por debajo otro tipo de roca, se nota. Entonces tengo que hacer la descripción. Y luego me voy a la parte de arriba, a la parte superior. Y en la parte superior veo eso, hago algunos ensayos. No importa qué ensayos hago, eso es lo de menos ahora. La clave es que estoy viendo mi macizo en la parte superior. Ahí han hecho algunas obras y ahí se ven las obras, está bien. Y muy especialmente yo quiero ver algo aquí, entonces estas personas han hecho una calicata y me muestran el macizo. Y ahí lo que veo es un afloramiento y voy a poder describir mi macizo ahí. Difícil aquí, difícil acá, ¿no? Pero aquí sí lo voy a poder ver bien, ese es un afloramiento. Me doy la vuelta y digo, ¿dónde estaba el Parque Cretácico? Por aquí, donde estaba Sucre a este lado, y luce así en la parte superior. El talud que hemos visto es a este lado hacia abajo, ¿no? Esa es la idea. Excelente. Entonces sigo caminando por ahí arriba y encuentro eso. Digo, aquí hay otro afloramiento de roca. No, no aparece en todo lugar. Si bien todo es un macizo, pero en la parte superior solo veo algunos. Y ahí está, ¿no? Es muy, muy claro el afloramiento de roca. Excelente. Sigo caminando y observo otro afloramiento, ¿no? Ya les había mostrado esta porción. Encuentro y digo, aquí no hay confusión. ¿Qué es esta roca? Sedimentaria. Ya veo los estratos, ya pues más o menos veo los espesores, ya intento ver si hay relleno, no hay relleno, varias cosas, ¿no? Pero la clave es que veo los afloramientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice la literatura estando en campo? Que tengo que emplear una metodología y una sistemática. Tengo que hacerlo. Entonces, ¿qué está detrás? Dice aquí. La sistemática para la descripción de los afloramientos de macizos rocosos se pueden resumir en las siguientes etapas. Primero, descripción de las características generales del afloramiento. Y he entendido qué afloramiento estoy viendo. Adicionalmente, la división en zonas y descripción general de cada zona, la descripción detallada de cada zona, la matriz, las discontinuidades, la descripción de los parámetros del macizo rocoso y la caracterización global y clasificación.
Vamos adelante, no es que ya he entendido qué hacer, pero sigo adelante y me dice, por lo tanto hay que hacer lo siguiente para seguir esa secuencia. Primero identifique el afloramiento. Uno podría decir es Fancesa 3 o podría decir Sucre 1 o ese sector es Cal Orco 23, 1284, no importa, identifico. Este es mi afloramiento y saco fotografías, hago esquemas, ¿no? Esa es la siguiente parte. Y luego voy a la geología, formación y edad geológica, litología, estructuras observables a gran escala, rasgos estructurales, macizo estratificado, fallado, fracturado, zonas alteradas y meteorizadas, presencia de agua, surgencias, una descripción geológica. En la mayoría de estos proyectos, uno no se preocupa de la descripción geológica. El geólogo que fue antes que uno le avisa, uno lee su informe y da esas cosas. Y uno, a partir de aquello, de lo general, puede ver algunos otros detalles. Luego, la división en zonas y descripción general de cada zona y la identificación de zonas singulares. Bien, hemos ido rápido, pero ¿qué está detrás de todo eso? Detrás está que identifico el macizo, ahí está el macizo, y de ese macizo tengo que ver la descripción geológica general, luego la matriz, luego las discontinuidades y a continuación el macizo mismo. Y con una buena tabla voy esperando datos y resultados, como dice ahí, o yo mismo los mido, no importa. ¿Qué medir? Ya vamos a ir viendo. Ya hemos visto una idea general, ¿no? Cuando les he puesto subrayado algunas cosas. Muy bien. Sigamos en campo. Ya me he acercado a un macizo. He descubierto que hay varios macizos. En un macizo estoy viendo algo. Bien, aquí voy a parar un instante y revisar mi lista. Y la persona que la tengo como nueva es José Enrique Fernández. Entonces lo que debe ser que realmente no es nuevo, pero como tiene dos nombres y un apellido, al hacer automáticamente algo ha de haber pasado. Verificaré, no tiene que decir nada José Enrique Fernández. Lo encuentro aquí. Perfecto. Y lo añado. Hecho. Entonces José Enrique Fernández está bien, pulido. Y del resto no hay mayor problema. Entonces, con eso, a los que están llegando en el semestre, primera clase que tienen, les aclaro que controlo la asistencia automáticamente y tienen que asistir a todas las clases, realmente al 75% de las clases. Esa es la clave acá. Perfecto, primera idea. ¿Y cuándo va a contar para los que se han inscrito recién? Pues desde hoy, ¿no? Desde hoy no tienen que preocuparse por lo anterior. Bien, volvamos a campo. Estamos en campo, vemos el afloramiento y de ese afloramiento ahora vemos detalles. Entonces nos acercamos un poquito. Por ejemplo, vemos eso y decimos, yo veo que hay una roca aquí, la matriz, pero al lado hay otra y hay después otra aquí, entonces hay diferentes litologías. El afloramiento tiene diferentes características
Entonces, con mucha calma, hago la división en zonas. Ahí está. Entonces digo, para este afloramiento, ese que veo aquí, con mucha calma, yo veo que este es el perfil, ahí está el perfil, y veo una parte superior, esa de ahí, y digo, esa es la zona 1, abajo algo igual, y esta porción que yo veo tiene una zona 2 que está en verde, ¿no? En otras palabras, algo aquí y esto, y luego una zona 3. No, perdón, la zona 1 esta de acá al revés, y la zona 3 esa de ahí, y la zona 4 esta otra. Y digo, tiene diferentes características. Bien, voy a otro afloramiento y lo propio, veo, miren el afloramiento, es muy claro, ¿no? Y a continuación, en ese afloramiento veo lo que corresponde a zonas. Entonces hay una zona 1, hay una zona 2 en verde, la 3 los puntos y la 4 esa de ahí, es lo que decido en ese afloramiento. Sigo avanzando y veo lo mismo en este otro sector, en otro de esos afloramientos, ahora hay esos sectores. La zona 1 que aparecía antes es una caliza, ya veo que es una caliza. Y la zona 2 que está asociada con el mismo, con este otro color, es una caliza meteorizada. Entonces, por eso he elegido, son diferentes materiales. Y la zona 3 un material residual, ya es materia muy descompuesta. Está bien, divido en zonas. Y ahora veo otro de esos afloramientos, ese de ahí, y lo propio, y ahora sí entiendo mejor qué voy viendo, ¿no? Las diferentes zonas. Una caliza meteorizada. Aquí aparece el verde, y el verde es una marga, ya no es una caliza, y el material residual. Y así sigo avanzando y veo todos los afloramientos que necesiten, ¿no? No digo todos los que vea, todos los que necesite describir para la obra que esté haciendo. Si la obra que estoy haciendo es analizar la estabilidad de un talud, ya iré aprendiendo qué afloramientos ver. Si es un túnel que voy a hacer en ese afloramiento, etcétera, ¿no? La obra que necesite, pero primero aprendamos para cualquier obra a conocer bien nuestro macizo rocoso. Y aquí hay otro afloramiento, el mismo concepto, que zonas uno determina. Y primer punto, descubrir los afloramientos. Segundo punto, en cada afloramiento ver las zonas. Hay otro ejemplo aquí. Entonces se notan varias zonas, ¿no? Ahora, vuelvo a ver aquí y me decía, no se olvide que está siguiendo una secuencia, una sistemática. Y queremos leer otra vez esto, pero ya entendemos más, ya entendemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Y ya hemos visto fotos. Y me dice, bueno, en cada caso, identifique el afloramiento, ¿no? Porque hemos visto varios afloramientos, cada uno tiene que tener un nombre específico, una identificación clara. Dos, saque fotografías y haga esquemas. Hemos visto eso, ¿verdad? Saque fotografías y haga esquemas. Descripción geológica general. Ese macizo, ¿de qué formación? ¿Qué edad geológica? Especialmente nos avisa el geólogo. La litología, en nuestro caso, marga, caliza. Vea las estructuras observables a gran escala. Hay una discontinuidad, hay esto, hay lo otro. ¿Cómo es que funciona, no? Bien, déjeme un segundito, estoy viendo la puerta. Y en la puerta, bien, entonces una aclaración, aprovechando que alguien acaba de entrar.
Y para todos los que han llegado porque se han inscrito recién. ¿Cuánto tiempo uno tiene para entrar a cada clase? Unos 20 minutos. En los primeros 20 minutos uno se conecta y simplemente entra fácil, sin ninguna restricción. Pasan unos 20 minutos y yo veo mi pantalla y le cambio de acceso directo a acceso restringido. Y a partir de ese momento veo que algunos alumnos se desconectan, veo su nombre, veo si han estado antes en mi lista y los acepto porque están volviendo. Pero algunos llegan después de los 20 minutos y ahora he aceptado a alguien que ha llegado después de los 20 minutos, pero quiero que escuche la idea, 20 minutos para llegar. No 30, no 45, acaban de pasar 40 minutos de clase para llegar. Eso no está bien. No cuenta la asistencia así. 20 minutos y queda registrado y es obligatorio asistir a las clases al 75% ¿para qué? Para dar examen. ¿Ok? Bien. Una pregunta sasa. ¿Tú sabías eso antes? Basilio Sasa Simón, ¿me escuchas? ¿Tú sabías eso antes? Mm, Inge, no sabía eso. Bien, ¿sabes dónde está? En el plan global. Y Está bien. ese plan global lo subió el primer día. ¿Y sabes cada cuánto tiempo repito eso? He dicho en la introducción y repito cada cierto tiempo. Entonces es importante saber aquello, ¿ok? Está bien, Inge. Bien. Entonces, de ahí viene la idea, ¿no? Una vez que estemos en nuestro macizo, si volvemos a campo, lo que hemos hecho, ¿no? Formación y edad, litología, estructuras observables, hay alguna falla, ¿no? A eso se refiere, que hay ciertos, ¿cómo es? Uh, plegamientos anticlinales, sinclinales, ¿no? Esas cosas es lo que leemos aquí. Y luego de lo general del afloramiento está la división en zonas y descripción general de cada zona, ¿no? Lo que hemos dicho, dividir en zonas y cada zona tiene que describirse generalmente, de forma general. Y por último, la identificación de zonas singulares. Eso es lo que entendemos acá. Entonces, cuando vemos este punto con el que empezamos, es lo mismo, pero nos aclara otras cosas. Primero se describe y se zonifica. Luego la matriz. Luego las discontinuidades. Luego el macizo y luego la clasificación geomecánica. ¿Y qué se hace en cada uno? Varias cosas. Ahora en el resto de la clase queremos concentrarnos en la matriz. Y en la matriz queremos identificar el tipo de roca, meteorizar y la meteorización y la resistencia. Y eso en cada zona, ¿no? No en cada afloramiento, en cada zona del afloramiento, porque cada zona va a tener su propia litología y su propia meteorización y su propia resistencia. Bien, entonces el resto de la clase vamos a ver eso, matriz rocosa. Quizá antes, hasta ahí tienen alguna pregunta.
Bien. Vayamos a ver detalles sobre la identificación. Entonces, la idea general, leamos de nuestro libro para hacer las cosas bien en campo, es esta. La identificación de o sea, visual, de una roca se establece a partir de su composición y de su textura o relaciones geométricas de sus minerales. Deberíamos ver eso como ingenieros civiles. Las observaciones más prácticas son la composición mineralógica, la forma y textura, la forma y tamaño de los granos, el color y la transparencia y la dureza. Perfecto. Y además, para identificar una roca, tenemos que tener claro el ciclo de la roca. Y recordamos en esta figura que aparece en su texto, que aparece la palabra magma, roca ígnea, roca metamórfica y roca sedimentaria, además de otros términos. Pero nos quedamos tranquilos si pensamos que hay un ciclo, y este en especial es el geoquímico, no importa, pero nos quedamos tranquilos con ese ciclo y entendemos que el geólogo lo sabe muy bien y nosotros por supuesto que también, ¿no? Ese no es mayor problema. Pero siempre sabemos que el geólogo sabe más porque siempre pueden aparecer nuevos términos, no importa. Bien, y en ese sentido, nuestra misión ahora en campo, no se olviden, estamos en uno de esos afloramientos que han visualizado bien, estamos en una de esas zonas y queremos saber primero si la roca es ígnea, sedimentaria o metamórfica. Ese es el primer paso. Entonces volvemos a resaltar, quiero saber si es ígnea, si es sedimentaria o si es metamórfica. Y ustedes ya lo han dicho, ¿no? No es tan difícil ver esa diferencia y en el afloramiento que estamos viendo se ve claramente los estratos. Entonces, ahí sí que no hay confusión. Estamos en nuestro lugar en sedimentario. ¿Será muy difícil distinguir que no estamos en sedimentaria si estamos en ígneas? No, no es difícil. Y si estamos en metamórficas, lo propio, no hay mayor problema, se puede distinguir. Y por supuesto, cada uno tiene su propia categoría. Por ejemplo, dice si son ígneas, están las volcánicas, las filonianas, las intrusivas. Si son sedimentarias, las detríticas, las carbonatadas, las evaporíticas. Y si son metamórficas, de metamorfismo regional, de contacto o dinamometamorfismo. Perfecto. Si llegamos a la categoría sedimentaria, entonces tenemos que elegir, ya lo hemos dicho, entre detrítico y no detrítico. Detrítico y no detrítico. Y uno dice, a ver, ¿cuál es la diferencia? Las detríticas formadas por partículas sólidas que han sido transportadas por un elemento móvil, agua, hielo, viento, etcétera, depositadas en una cuenca. Y las no detríticas formadas por sedimentos que han sido transportados en solución acuosa, coloides, etcétera, y han sido precipitados por procesos químicos, orgánicos o evaporación. Entonces en uno dice que solo se han movido y se han organizado en capas y en el otro realmente han habido procesos químicos adicionales. Esa es la idea. Ya vamos a ver un poquito más en un momento. Y decimos,
Y en forma general, estas detríticas se las identifica por el tamaño. Entonces hay escalas de tamaño y se asocia a grava, arena, y aquí dice fango, o lutitas, que pueden ser limolitas, arcillitas, en el otro rango areniscas, en el otro rango conglomerados, y hay rangos de tamaños, y no son los del sistema unificado. Por ejemplo, aquí en arcilla, ¿no? Aquí aparece un 0,062, no un 0,075. Y entre arena y grava aparece un 2 milímetros. Está bien, es otro rango para que se llama grava, que se llama arena. Pero el hecho es que los tamaños de granos condicionan las cosas. Entonces, normalmente uno agarra su libro, comillas, su libro, no es que va con el libro a campo, pero su tabla y dice, me voy a fijar en tamaños. Primero voy a distinguir rocas estratificadas. He visto la estratificación, eso quiere decir que seguramente estoy hablando de algo sedimentario. Y luego voy a ver el tamaño de grano, es lo que aparece aquí, ¿no? Y el tamaño de grano me dice mayor de 20, 20, 6, 2, 0, 6, 0, 2, 0, 0, 6, etcétera, ¿no? Está algo muy pequeño. Y me dice, y mire, solo por tamaño de grano puede uno terminar con una rudita, una arenita o una lutita. Interesante. Y el tipo de roca puede ser conglomerado, brecha, arenisca o en este otro limolita o arcilita, ¿no? Eso es lo que se ve ahí. Pero a la vez me dice, yo puedo tener más del 50% de los granos carbonatados, o sea, le echo algo de ácido y veo la efervescencia. En ese caso estoy con caliza y dolomía. Caliza y dolomía. Más otras cosas, ¿no? Pero hasta ahí ya puedo decir entiendo. Veo a mayor detalle todo esto y digo, aquí está clarito. Es cuestión de ver el tamaño y en ciertos tamaños tengo las clasificaciones, los tipos de roca y si son carbonatados, otra clasificación para esos tamaños. Veo más abajo, en tamaños entran las arenistas y aquí granos grueso, medio y fino, arenisca con granos angulosos o redondeados, cementados por minerales de arcilla, carbonatados o de hierro. También la cuarcita, la arcosa, la graubaca, que nos ayuda a identificar todo esto. Y por el otro lado, la calcarenita, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la idea, cuestión de tamaños. Y todo lo más pequeño, lo fino, las lutitas, si son masivas se llaman limolita y si son laminadas son arcillitas. Y las carbonatadas, limolita cálcica, calcilutita. Entonces, esa es la manera en la que uno identifica. Cuestión de tamaños, cuestión de saber si son detríticas o no detríticas y leer esto de acá. Fácil. Y en cuanto a los tamaños, no olvidarse que en esta categoría la grava es mayor a 2 milímetros, la arena entre 64 micrómetros y 2 milímetros y la arcilla y el limo, las lutitas menores a 64 micrómetros. ¿No? Ahí estamos, esa es básicamente la idea. Fácil hallar aquello, fácil pensar en esos detalles, nada difícil, nada difícil. Algo más antes de que puedan hacer más preguntas. Y además tengo que distinguir los minerales, mucho más difícil, pero tengo que distinguir. Y en base a eso, yo veo las categorías aquí y me dice, esta primera
está asociado con 0% de matriz. Si hay 15% de matriz, estoy en esta segunda. Y si la matriz aumenta, 75. Además, aquí veo tamaños, lutitas, grauvaca y arenita. Y adicionalmente veo otros nombres, literanita, arcosa, y aquí grauvaca feldespática, grauvaca lítica, cuarzo grauvaca. Entonces, esto es mayor clasificación a la que ya vi y asociado con matriz y además asociado con minerales. Entonces, si uno puede distinguir feldespato, puede distinguir otros detalles que ni sé, solo en forma general, uno puede ir en más detalle. Esta es la parte más difícil. No digo que sea obligatorio, pero el concepto es ese. Entre minerales, matriz, tamaños, puedo yo ir a mayor detalle. Pero si realmente ya he dado esto, ya he hecho una identificación grande en rocas sedimentarias, ¿no? Esa es la idea. Esto es más detalle. Hasta ahí en cuanto a las rocas detríticas sedimentarias y la idea de cómo identificar, qué observar, ¿alguna pregunta? Bien. Y el otro tipo de roca está relacionado con lo carbonatado, ¿no? Entonces aquí paso y digo, algunas veces, uf, lo de siempre, de un segundito. ¿Dónde estoy? Aquí, a lo carbonatado. Y leo un poquito mejor lo que está ahí. Me dice, rocas carbonatadas se caracterizan por estar compuestas por carbonato, principalmente carbonato cálcico o magnésico, por lo que reaccionan con el ácido clorhídrico produciendo efervescencia. Entonces le echo ácido clorhídrico y produce efervescencia. Entonces estamos hablando de calcita o dolomita. Y ahí, además debo ver la textura en función de su textura. Y aquí aparece textura deposicional reconocible, componentes originales. Y aquí textura deposicional no reconocible. Y miro y digo, no se reconoce una textura y aquí se reconoce otras. Y sin entrar a mayor detalle, contiene matriz, esas cosas, y lucen así. Y detrás ciertos nombres. Están en inglés, uno simplemente busca aquello. Por otro lado, esto es lo que es calcita o dolomita. Aquí dice las rocas compuestas por material lutítico y carbonatado se denominan margas. Presentan el aspecto de una lutita de visu, pero producen efervescencia con el ácido clorhídrico. Entonces ya me imagino, estando en mi afloramiento, que veo la textura, veo el tamaño, pero esta categoría, cuando le echo ácido, produce efervescencia, entonces tiene otros nombres, ¿no? También están, por supuesto, las rocas evaporíticas, las silíceas, las ferruginosas, las rocas organógenas, etc. Y de esa manera completo todo esta tabla. Hay siempre más características en cuanto a las rocas. ¿Qué cosas hay? No nos preocupa más. Pero he hecho la clasificación, la identificación de la roca sedimentaria y le he podido poner un nombre, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué pasa si la roca no es sedimentaria? Si es una roca ígnea. Entonces tengo que ver los minerales de otra manera, tengo que aprender los porcentajes que hay de minerales en mi roca ígnea. Y miren, es muy simple. Dice,
El 1% de un cierto mineral puede lucir o así o así. Ese es 1%. El 2 es esto, el 3, 5, 10, 20. Miren, el 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Si algo luce así o así, ese mineral tiene el 80% de la roca. Si algo luce así, 30%. Así, 3%. Entonces hay que identificar el mineral y ver a cuál se parece. En roca ígnea. Si ya sé que la roca es ígnea. Y ahí empiezo y digo, bueno, es cuestión de ver porcentajes en volumen. Y ahí están los minerales, ¿no? La cantidad de minerales. Y eso se además con una textura de grano grueso, grano fino, porfídica, vítrea o piroclástica, puedo yo ponerle ciertos nombres. ¿Qué nombres le puedo poner en estos casos? Granito, riolita, diorita, etcétera, etcétera. En esta entramos en menos detalles, pero puedo identificar cada roca, ¿no? Esa es la clave. Y tengo, al saber minerales, me digo, si es basalto, tiene olivino, piroxeno, plagioclasa, óxidos de fierro. Andesita, ahí están las categorías y tablas de ese estilo me ayudan a ver los minerales si son comunes, frecuentes y a determinar el tipo de mineral, ¿no? Esa es la clave aquí. Y sabiendo el tipo de mineral, voy a yo poder saber cuál es la litología. Esa es la primera parte, la litología. Y por supuesto hay más aspectos, ¿no? Asociados además con tamaños, y, pero no, ya no me preocupa mucho. Y si hablamos de tamaños, por supuesto que aquí dice rocas con estructura masiva y textura. Y otra vez, si asociamos con los tamaños anteriores, hay ciertos nombres con ciertas descripciones. Agrandamos un poquito, decimos, mire, otra vez tamaños. Y otra vez nombres. Pegmatita, granito, diorita, gabro, piroxena, peridotita. Y uno dice, primero, tamaños. Y luego, descripción del tamaño grueso, medio, y así sucesivamente. Vamos más abajo y lo medio. Para medio, riolita, para fino, ¿no? Más alto. Entonces, los tamaños también nos ayudan si hemos distinguido una roca ígnea y ahí aparecen los nombres, ¿no? Más leer todo. ¿Hay más características siempre? Sí, hay que ir con calma, pero nos basta aquello. Y eso así hemos descubierto, ¿no? Identificado una roca ígnea. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá de cómo identificar rocas sedimentarias ígneas, que es una primera porción? Bien, pasemos a la identificación de roca metamórfica. Tiene que haber metamorfismo y a veces lo que hay es lineación y a veces foliación. Aquí está, ¿no? Uno me dice a veces lineación y a veces foliación. Y agrandamos un poquito, venimos aquí y me dice un conglomerado, es decir, una roca sedimentaria que va a lucir así. Ya se identificar un conglomerado, cuando sufre metamorfismo cambia a un metaconglomerado. Si veo los clastos estirados, identifico como un metaconglomerado, de conglomerado a metaconglomerado.
Ahora, si por otro lado yo tengo una lutita y hay metamorfismo, puede cambiar a una pizarra. O de una lutita pizarra, o sea, de aquí o esto, de estos dos, puede cambiar a un esquisto. Entonces veo cuál es la diferencia. O de un esquisto puede ir a gneiss. Hay una secuencia, ¿no? Se nota cómo puede ir una lutita pizarra a esquisto y después a gneiss. Y aquí las fotos no se notan mucho, pero asociadas con todo aquello. Entonces, en este tipo de rocas es también fácil de ver la idea. Y para identificar, además de ver la forma que aparece ahí, la textura, ¿no? La fábrica, además puedo ver la composición mineral y existen minerales. Y me dicen, mire, el tipo de roca sin alteración va a tener cuarzo, feldespato y quizá clorita. Si ya se ha alterado a pizarra, o sea, se ha meteorizado, es el primer grado, entonces siguen el cuarzo y feldespato se mantienen, pero además va a tener moscovita, y si es filita, además tiene biotita, y si es un esquisto, además tiene granate, y si es un gneiss, además tiene esas cosas. Entonces, interesante, uno dice, puede uno reconocer la roca sedimentaria viendo los minerales, ¿no? Eso es importante. Si no los reconoce a ojos, se los llevará a un laboratorio y podrá reconocer el tipo de roca existente. Y así, volvemos a decir, aparecen las pizarras, las filitas, los esquistos y los gneiss, cada cual con su propia descripción. Leamos una más. Pizarra, roca fuertemente foliada en la que los planos de foliación, la pizarrosidad, se desarrollan de forma muy penetrativa debido a la orientación de granos filosilicatados. Estos granos son muy finos para poder ser observados a simple vista y las rocas tienen un aparente mate sobre las superficies de foliación. Bien, está bien, se nota que hay descripción, pero si vamos en ese orden y en ese, nos queda muy claro. Más otros detalles que pueden haber, no nos preocupa. ¿Habrá una tabla que me ayude a todo aquello? Por supuesto. La tabla esta de la que veíamos, donde había rocas estratificadas. Además, aquí la masiva, entre medio trae rocas con foliación. Entonces, tengo que decidir, ¿estoy en esta categoría? ¿Estoy en esta categoría o en esta categoría? ¿Qué tamaño de granos veo? Y ahí ya puedo realmente hacer la identificación, ¿no? Se nota que sí. Para ingeniero civil, excelente tabla. Y por supuesto, en minerales siempre puedo agarrar mi matriz, irme al laboratorio y decirles a los geólogos, hágame el análisis petrográfico, dígame, por favor, en una lámina, qué minerales ve y dígame el nombre. Entonces también puedo, ¿verdad? Claro, y esto no es exactamente identificación de campo, ¿no? Lo otro era identificación de campo, pero complementamos en que uno puede saber los minerales y puede saber exactamente porque alguien ha pasado por un microscopio de luz polarizada y ha podido ver la cantidad de minerales y el nombre. Eso es lo que queremos hacer en las rocas en cada zona, ¿no? Esa es la idea. Por lo tanto, no me olvido que hoy día he aprendido a describir y zonificar el afloramiento y en la matriz a ver la identificación. En esta otra gráfica eso representa en la matriz ver la identificación con observaciones de viso y con lupa, con la clasificación geológica y geotécnica. Pueden hacer sus preguntas.
Bien. Vayamos a ver meteorización. Meteorización es lo que también hay que describir de la matriz. Entonces ahí subrayamos que hemos entrado a meteorización, observaciones divisur, índices estándar. Entonces si hablamos de meteorización, por ejemplo, recordamos que tenemos una roca sana, estaba meteorizándose y hay un grupo 1, 2, 3, 4, 5, una cubierta vegetal, y eso involucra una roca sana, una meteorizada y una residual. Y dice, este autor propone eso en el granito. Bien, entonces aquí dice, en ese granito, esta persona dice, en ese sentido está la categoría 1, 2, 3, 4 y 5, y nosotros estamos viendo la roca en alguna de esas categorías, la que estamos describiendo, la matriz, ¿no? O es algo aquí o algo aquí, y todo consiste en comparar lo que vemos con estos números. Por ejemplo, dice, no números, sino con estos criterios. Roca no meteorizada, las micas y los feldespatos están lustrosos, entonces descripción. Grado de meteorización 1, sana. Pero si las caras de las juntas de la roca intacta están manchadas o cubiertas con hematites y limonita, pero el bloque de roca entre juntas no está meteorizado, 2, sana con juntas teñidas de óxidos. Y así sucesivamente, no tenemos que leer todo. Entendemos que cada categoría tiene su propia descripción y tengo que tratar de comparar en cada zona. He identificado y ahora digo, era granito, entonces utilizo esta tabla. No era granito, era más bien sedimentaria detrítica, entonces uso esta otra tabla. Y prácticamente las mismas categorías, pero obviamente con ligeras diferencias en cuanto a la descripción, ¿no? Como aquí, por ejemplo, dice roca no meteorizada, conserva el color y el lustre en toda la masa, entonces he entrado a esa categoría. Es así de simple el índice. Y esto muestra solo diferentes grados de meteorización. Por ejemplo, dice esto que ven con A, o esto que ven con B, o esto que ven con C, corresponde a roca ligeramente decolorada, el B roca desintegrada y el C roca descompuesta. No, no es que ahorita tenga que aprender de memoria, pero entiendo a qué se refiere la meteorización, este otro punto. En esta tabla, eso involucra lo siguiente. Deme un segundo, pero... Bien. Entonces, ¿a qué pasó una vez que ya sé sobre la identificación y sobre la meteorización? Me toca hablar sobre la resistencia. ¿Y qué tengo que hacer en campo? Tengo que utilizar índices y ensayos de campo y clasificaciones empíricas de resistencia. Entonces, ¿se les ocurre un ensayo de campo? Ahí está, el martillo Schmidt. Ya lo sé usar, ya sé cómo funciona, ya sé cómo golpear, ya sé cómo corregir y termino con la resistencia a la compresión, ¿verdad que sí? Pero también puedo utilizar ciertos índices y utilizar un martillo de geólogo. Ahí tenemos dos martillos de geólogos y a veces usamos una punta o la otra y golpeamos sobre la roca y se tritura, se fragmenta de alguna manera.
Y si no tenemos un martillo Schmidt, podemos usar nuestro martillo de geólogo y utilizar esta categoría. En la categoría podemos tener, es posible, ¿no? Estimación de la resistencia de las rocas mediante martillo de geólogo. Esto es empírico, es de campo. Golpeamos y dice, bueno, a veces ni siquiera golpeamos. Se puede penetrar con el dedo pulgar, deleznable bajo golpes fuertes, puede cortarse con dificultad con una navaja y llegamos aquí. No se puede cortar con una navaja, las muestras se pueden romper con un golpe firme con el martillo. Y en esa descripción media y me dice, y me va a servir mucho para la clasificación, por lo tanto la resistencia a la compresión estimado va entre 25 y 50. En las otras categorías, menor aquello. Ahora, se necesita más de un golpe con el martillo geológico para romper la muestra en esta otra categoría. Se necesitan muchos golpes con el martillo geológico para romper la muestra, esa categoría, y solo se pueden desprender esquirlas de la muestra con el martillo geológico, esa otra categoría. Entonces miren cómo se ha hecho la resistencia con el martillo de geólogo. En campo eso es razonable. O puedo usar el martillo de geólogo o puedo utilizar el martillo Schmidt y si utilizo el martillo Schmidt ya estoy en estas categorías. Vuelvo aquí y digo, entonces, ¿qué he aprendido en toda esta clase? Que debo ir al lugar, no importa el día de hoy si voy a hacer una presa, la estabilidad de un talud, voy a hacer un túnel y quiero describir el macizo, entonces camino y primero encuentro un afloramiento. Entonces camino y encuentro un afloramiento. Y empiezo en ese afloramiento con la descripción y zonificación. Entonces, todo ese afloramiento tiene ciertas características y esta es la zonificación. Y después me voy solo a la matriz, y ahí veo la identificación, la meteorización y la resistencia. En esa matriz, digo, esta identificación caliza por el tamaño, porque es sedimentaria y porque reacciona al ácido clorhídrico. Esta de acá es una amarga. ¿Por qué? Por el tamaño, porque es sedimentaria y porque reacciona al ácido clorhídrico. Y además de la identificación, puedo agarrar un martillo Schmidt y doy la resistencia y además el grado de meteorización. Y eso hace la descripción de la primera parte. Eso es lo que queríamos ver para hoy en cuanto a la descripción de macizos rocosos. Es la introducción más un primer punto. Con relación a este capítulo, ¿desean hacer alguna pregunta? Ninguna, Inge. Bien. Pasemos ahora a la idea de las tareas, ¿no? Ya hemos hablado de la asistencia y lo que eso involucra. Pensemos en las tareas. Denme un segundito aquí, que veo quienes están llegando. Hay que hacer el 100% de las tareas que les diga. Bien, que involucra a aquellos. Hoy día no he dado ningún ejercicio, pero si diera un ejercicio estaría resuelto en primer lugar y les diría para la siguiente clase. Entonces, ustedes, hoy es lunes en este ejemplo, para el jueves
trabajan en esto, en su hoja ponen su nombre completo, la fecha que hacen el ejercicio y al final del ejercicio su firma, lo vuelven PDF y les surgen preguntas o no, y aplican, leen el texto, recuerdan lo que hemos hablado y asunto solucionado, ¿no? Esa es la idea. Y ya tienen en formato PDF antes de empezar la clase y llega a la clase y les digo, por favor, suban su tarea. Entonces, suben su tarea y esa tarea cuenta, tiene que estar completa para poder dar el examen. ¿Cuánto tiempo les puede tomar llenar el formulario que pido y subir su tarea? 5 minutos. Alguien que requiere ir con calma 10 minutos, no es más, ¿no? No es más. Pero algunos sufren por cómo subir al formulario de Google su tarea. Muchos lo hacen en un segundo, pero muchos otros se toman más tiempo. ¿Alguno en las tareas que ya he dado ha tenido algún problema en cuanto a subir su tarea en el formulario? ¿Nadie? Bien. Parece que no, Inge. Ok. Inge, una pregunta. Diré esto y más. Está Entonces, bien. eso en cuanto a las tareas. Ahora están llegando algunos alumnos recién inscritos y dicen, ¿y yo ya estoy chao? No, por supuesto, porque legalmente pueden llegar ahora. Pero vayan revisando los ejercicios que están en el Classroom y vayan haciéndolos, entendiendo, porque en los siguientes días, no el siguiente jueves, les voy a decir cuándo, para la siguiente clase ya tienen que tener para ponerse al día los alumnos que están llegando. Tienen que igual tener todas las tareas. ¿Ok? Bien, entonces asistencia y tareas queda clara la idea. Y en el anterior capítulo me ha faltado subir uno. O no, oye, no, me ha faltado, ¿no? El último de macizo. Eso lo voy a subir lo antes posible para la siguiente clase. Disculpen, he tenido que poner la cabeza en otras cosas. Ahora sí, con eso dicho, adelante con la pregunta. Sobre el examen del primer parcial, el jueves nos confirmará si lo vamos a hacer por partes o un examen en general del todo el primer parcial. El jueves voy a subir un nuevo cronograma y ahí va a quedar claro, pero algo sí te puedo decir que tiene que ser presencial y como presencial siempre he tomado 2 horas de examen y ahora va a ser muy difícil que tome 2 horas de examen, va a ser mucha mezcla, va a haber mucho alumno que me diga, no, yo tengo otras materias, no va a ser nada fácil. Entonces algo te puedo confirmar. Cada vez que nos veamos te voy a tomar 1 hora de examen. Y si nos vemos 2 veces, 2 horas. ¿Ok? Está bien, Inge, gracias. O 3 veces también puede ser, ¿no? No hay problema. Ya voy a ver eso para el jueves. Pero sí me voy a quedar en la hora de clases, no queda otra. 15 minutos de acomodarse. He visto que las aulas 691, 691F, E, entran 100 personas, han puesto bancos y le han puesto entre medio cosas para que se sienten 100 personas. Pero por todo voy a acomodar bien para que se sienten 100 personas, por decir algo, ¿no? De mecánica de suelos 1, luego de mecánica de suelos 2, luego de aplicada, y así sucesivamente. Y ahí si yo esté todo el día ahí y no tenga que ir y venir por clases, por eso tengo que hacer la modificación.
Y adicionalmente eso va a involucrar de seguro más de una vez que nos veamos, ¿no? Bien. ¿O alguna otra cosa? Ingeniero, sobre el examen igual. ¿La fecha de examen se va a mantener o va a desplazarse para eso? Nos toca el día lunes, creo, este lunes que viene sería como Sí, iría tal el vez sea examen. el lunes, ya voy a ver, tal vez no, pero inicialmente el cronograma que tienen es válido, pero seguramente lo voy a mover un poco. No adelante si muevo es hacia atrás, pero inicialmente la fecha es válida. Eso nos confirmaría el día jueves entonces, Inge. Exacto. Está bien, Inge, gracias. ¿Algo más? Inge, una pregunta. Adelante. Inge, Sí, ¿me escucha? yo te escucho, pero Inge, tú tienes que callar a tus hijos. no, es solo es uno, Inge. Ya lo mandé a la primera. Va a disculpar. Quería preguntarle si para el examen va a haber un registro, como hacíamos en las clases virtuales, o es que directamente nos vamos a personar allá el día del examen. No, va a haber un registro y tienen que cumplir con la asistencia y tienen que cumplir con las tareas. Por eso va a haber un registro para comprobar todo aquello. Gracias, Inge. ¿Algo más? Bien. Entonces ahí estamos tranquilos, quedamos ahí. Tengan buena semana hasta el jueves.